El anfitrión, Fabián. El anfitrión. Boris Karloff. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia al lanzamiento del libro Lanchas en la Bahía, la novela gráfica, proyecto que ha sido posible gracias a Editorial 8 Libros. El libro Lanchas en la Bahía de Manuel Roja ha contado con un guión adaptado por Cristian Morales y las ilustraciones, la bajada de este guión a un concepto visual ha sido responsabilidad de nuestro gran artista que es Beto Martínez, es un artista de la casa y me disculparán el resto de ustedes que hablo un poquito más haciendo el énfasis en nuestro artista, lo conocemos desde hace muchos años, hemos hecho un montón de exposiciones y proyectos con él y siempre es grato volver a tenerlo de vuelta en Valparaíso y para esta ocasión en Sala Galia de Bahía Utópica. Nancy Arancibia y Bertrand Cousteau, los directores de la galería, envían sus afectuosos saludos a todos los presentes y les invitan también a conocer la residencia Gabinete Fotosensible que se desarrolla actualmente en este espacio, que es una residencia a cargo del artista Jorge Olave Riveros, que está allá al fondo. Esta residencia va a estar hasta noviembre de este año, entonces les dejamos cordialmente extendida la invitación para que asistan cuando lo deseen. Pueden revisar nuestras publicaciones en redes. Un segundito, por favor. Bueno, un poquito de contexto. Sala Galia de Bahía Utópica es un espacio experimental de Galería Bahía Utópica. Es un espacio bastante ecléctico donde desarrollamos una serie de actividades muy diversas que van desde performance, lecturas poéticas, lanzamiento de libros y residencias. Y bueno, señalar que a propósito de las residencias, fue el artista Beto Martínez el que inauguró el ciclo de residencias en este espacio ya en el año 2022 y lo recordamos mucho porque bueno, su método de trabajo consiste en dibujar en tela sobre una placa dura, entonces nosotros escuchamos constantemente el repiqueteo ahí de los lápices sobre las telas a las 12 de la tarde, 9 de la noche, 3 de la mañana. No, espectacular, espectacular, muy bien, muy bien. Bueno, como les comentaba, yo solamente voy a hacer la presentación y luego doy el paso acá para que los chicos hagan el lanzamiento formal. Nada, reiteramos que Beto es un artista por el que tenemos un gran afecto, nos interesa mucho, mucho su obra, la encontramos muy valiosa en el sentido de que es a la vez muy descarnada pero también muy espiritual. Al decir de Kafka, Beto es un artista que ya cruzó hace rato el punto de no retorno, o sea, ya se metió en su proyecto, en una búsqueda que nos parece muy, muy interesante porque de alguna manera trata de conectar con algún pulso que nosotros vemos como trata de conectar con una electricidad primigenia, con un pulso primordial en la línea, o sea, es un trabajo que va mucho más allá de lo académico y que en esta conexión entre, como decía, entre lo descarnado y lo espiritual, es capaz de crear cosmogonías o situaciones en un tránsito constante, figuraciones que de alguna manera evocan el sueño, una nube, una vigilia. Es un artista cuyo talento ya ha quedado demostrado con infinidad de exposiciones, Habitados, La Otra Orilla, y en términos de lo que se va a presentar hoy día, por supuesto citar la adaptación en la que participó, la adaptación de Hijo de Ladrón, su libro de poesía, el libro del sentido. Así que nada, yo en lo particular con muchas ganas de revisar nuestros libros, para mí también va a ser una grata sorpresa. Y bueno, nuevamente reiterarle los agradecimientos de Galería Bahía Utópica por su presencia hoy día y nada, les paso aquí a los chicos para que hagan la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Boris. Muchas gracias también a Bahía Utópica por recibirnos acá. Y bueno, en primer lugar, muy contento por estar compartiendo mesa, aunque habitualmente las mesas que compartimos tienen vino, una sobrellana encima, pero esta es una ocasión también en la que tenemos un trabajo magnífico de los muchachos y me alegra mucho poder estar acá, que me hayan invitado para poder compartir este bautizo, este nuevo bautizo, ¿no? De una obra, de un trabajo en conjunto que ya se ha consolidado, que ya forma como un afiatamiento del trabajo tanto escritural como de
de creación gráfica, que ya es un sello en ambos. Yo me preguntaba, bueno, recién ahora estoy viendo un papel, lo había visto en PDF, no me había llegado, pero bueno, maravillado por el tamaño, que es muy grato de leer, aparte, digamos, del trabajo de escritura y de dibujo. Y me preguntaba cuál es el vínculo entre Manuel Rojas, cómo llegaron a estos libros, a Hijo de Ladrón y a Lanchas en la Bahía, estos dos porteños, cada uno desde sus propias disciplinas. Y bueno, ya conocimos Hijo de Ladrón, que es la obra máxima de Manuel Rojas. ¿Y por qué Lanchas en la Bahía? Bueno, pensemos primero quién es Manuel Rojas. Manuel Rojas es un escritor chileno que nació a finales del siglo XIX, nació en Argentina, pero muy joven llegó acá a Valparaíso. Y en Valparaíso trabajó como vigilante de lancha, como guachimán de Falucho, ¿no? Que es lo que empieza siendo el protagonista de esta novela gráfica acá. Vivió esa experiencia y escribió su primera novela, fue Lanchas en la Bahía, y ahí de algún modo representó esa realidad, y con una historia que es una historia de amor, muy sencilla, muy sencilla. Lo singular es que esa historia de amor está concentrada en personajes que habitualmente no los veríamos en una teleserie ni en una gran película de Hollywood, sino que es un trabajador de la bahía que cuida lancha y una prostituta del puerto. Una prostituta ni fea ni bonita, como dice la historia. Y ahí hay un desafío, por ejemplo, que dice, ¿qué piensa el dibujante cuando lee? No es fea ni bonita, ¿cómo la voy a hacer? Que es una pregunta que me ronda. Bueno, pero ahí la van a ver ustedes, si están de acuerdo con que eso ha quedado, para mi gusto, quedó perfecto. Esa historia, pero esa historia además muy sencilla, reúne otros elementos muy interesantes que son el poner el foco en personajes que son socialmente despreciados. Nosotros probablemente le podríamos hasta hacer el quite a personajes como de esa naturaleza, podríamos buscar otra calle si los vamos a asomarse, pero aquí el ojo del autor está centrado en esos personajes a quienes nadie les importa, no les importa a nadie. Y están ahí y les da, Manuel Rojas les da una humanidad extraordinaria, los pone en una época donde la cosa social es un elemento que está muy vivo. Estamos pensando que estamos hablando de los años 20, las 3 primeras décadas del siglo XX, donde la conciencia social de clase empieza a emerger y tenemos a un Manuel Rojas que fue anarquista, que fue socialista también, pero en 2 ocasiones renunció al Partido Socialista, primero porque el Partido Socialista apoyó a González Videla, y primero a Ibáñez del Campo y después a González Videla, y renunció, pero principalmente él fue anarquista y fue un gran defensor, por ejemplo, de los derechos de los trabajadores, y eso también se nota en Lanchas de la Bahía. Esta historia de amor tiene ese elemento como político y social muy fuerte que la novela gráfica rescata a partir de las penurias económicas, de la forma en que se relacionan entre ellos, cómo se da esto de lo que se ha hablado, esto de las camas calientes de alguna manera, que se dice de ciertas sociedades de Oriente donde de la explotación del trabajo, la explotación de los trabajadores que implica que duerman o se turnen en las camas. En esta hay una historia donde una pareja le cede la cama durante el día mientras van a trabajar para que el watchman salga en la noche a su trabajo, y estas relaciones de solidaridad entre clase trabajadora se siente muy fuerte. Y lo otro que está muy presente acá es también un tratado acerca de la amistad, yo creo. Eso es como también muy valioso, porque personas como muy pobres, muy rudas, son capaces de darse un apoyo mutuo de tal naturaleza que es incondicional. Y eso se da entre el guachimán, entre el personaje que el guachimán es el Eugenio, entre Alejandro, que es que le da también refugio al protagonista, y el gringo del norte, ¿no? que es un tipo
el ruso del norte, que es un tipo recio, rudo, pero que tiene un corazón, un corazón de abuelita. Estos personajes le dan vida a esta historia y representan de algún modo la vida como fue en Valparaíso en esa época, en una época donde ya está como Valparaíso entrando en crisis, pero hay un universo, hay un cosmopolitismo importante donde estos personajes marginales se mueven y tratan de sobrevivir. Ahora, ¿cómo lo hacen mis compañeros acá, mis amigos, para rescatar esa novela, que son 100 páginas, muy concentrada, muy intensa, para convertirla en esta novela gráfica que nos cautiva desde otra perspectiva? Obviamente esto no reemplaza a La Hacha de la Bahía, definitivamente hay que leer la novela, pero sin embargo nos encontramos acá y lo pude constatar, de ver cómo muchas descripciones de la novela no son necesarias en la novela gráfica porque la estamos viendo. Hay unos dibujos magníficos, panorámicos, que muestran el puerto o las calles, ciertas veredas, ciertos personajes callejeros que de algún modo son medio fantasmales, algunos son hasta unas líneas que definen claramente a personajes que van caminando en la calle, pero están ahí muy presentes, son como relativamente fantasmales, como digo. Y eso leía la novela, veía y está ahí, y está esa correspondencia, y esa también es una pregunta para el dibujante, cómo es que se imaginó, si es que se documentó con fotografías de la época, o la sola lectura le sirvió para poder recrear esos espacios, o la propia experiencia personal como porteño, porque también están las calles, están estas subidas y bajadas, estos callejones, bueno, tranvías no, ya no vemos, pero hay tranvías que se asoman en esas calles. Ese ambiente está muy bien retratado en esta novela gráfica, y la selección de los textos que va acompañando esta historia también creo que es muy preciso, recoge los 3 o 4 digamos, momentos fundamentales de la novela, y recoge las frases precisas que, complementados con los dibujos, le van dando vida y le van dando esta humanidad que sentimos en la novela y que acá adquiere otra vida, una vida distinta. Yo digo que esta es una interpretación de la novela, es una versión personal de ambos, bipersonal, por decirlo así, de la novela, porque por un lado está eso, la inteligencia de poder descubrir cuáles son las frases fundamentales para poder rescatar la historia y que complemente de manera adecuada la sucesión de imágenes que Beto hace con su pluma, con su pincel, con su lápiz, porque lo que vemos ahí es una sucesión de obras de arte. Yo creo que cada viñeta podría convertirse en un cuadro. Cada viñeta podría convertirse en un cuadro, pero sin embargo, todas son interdependientes. Y lo hacen de una manera extraordinaria, porque pasamos de pequeñas viñetas donde van sucediendo algunas situaciones, y después una sucesión de viñetas que representan, por ejemplo, una conversación. Y vamos viendo cómo se evolucionan y van cambiando las expresiones de los rostros alternativamente de cada uno en 2 páginas enfrentadas, por ejemplo. O el movimiento de una mano que va a agarrar el arma, que va mostrando ahí también el miedo, la aprensión del personaje. Ese tipo de gestos están muy bien retratados. O de pronto vamos caminando siguiendo al personaje, y de pronto se abre la página completa a un paisaje del puerto. Los barcos, los pájaros, al final de una calle. O la misma calle llena de transeúntes, como un gran retrato panorámico, muy bien realizado, con mucho detalle. En algunos casos como bosquejos, pero esos mismos bosquejos que muestran un elemento secundario también tienen una vida propia que llama a la vista para descubrirlo.
Además, Beto, yo creo que en esto que mencionaba Boris, de que ya se ha instalado en él esos demonios o esa visión del arte propia, no pudo ceder, o sea, cedió más bien a la tentación de plasmar su propio estilo pictórico. Y hay al menos dos, aparte de los dibujos de los personajes, que uno es el central, donde en el momento como de mayor dolor, de pasión del personaje, aparece una pintura que es, claro, que es como ir a ver una obra del Beto allá abajo, sí, allá abajo en la otra sala, Calia, o sea, en la otra sala de Bahía Utópica, donde aparecen los personajes. Si ustedes han visto alguna vez la obra bueno, ahí se ve no se ve mucho, pero claro, ahí cuando tenga el libro en la mano se van a dar cuenta de que aquí hay acá por ejemplo, las obras de... Esto es una pintura de Beto, ¿no? Esto es acuarela, ¿no? Acuarela acrílico. Ese Sí. es un prostíbulo, escrito. Exacto, sí. Como el joven adolescente, un joven que está saliendo prácticamente recién de la niñez, debe tener alrededor de 16, 17 años, que de pronto es invitado por los amigos a la noche de Valparaíso y entra en el mundo del prostíbulo, de los bajos mundos del puerto. Y esa es como la impresión que tiene dentro del mundo inocente del que viene, y se enfrenta a eso. Y esa es como la primera conmoción en su mundo inocente, ingenuo. El primer paso también para ese crecimiento personal, cómo va a empezar a hacerse adulto. Y la representación de los celos, que es el otro también elemento, que ya ahí tenemos una página roja que mancha y contamina toda la página, y en la que uno puede ver retratado efectivamente el dolor, la angustia y todos los sentimientos que tiene este personaje. Ese trabajo me parece muy, muy admirable, y creo que eso, además de el poder construir, cómo se construye. Ya había hecho algo parecido en Hijo de Ladrón, el cómo poder construir al personaje, el rostro del personaje principal. Recordemos que Manuel Rojas escribe en primera persona. La Lancha de la Bahía toda la historia está contada a través de Eugenio, el personaje, pero la novela gráfica nos muestra a Eugenio. O sea, la novela gráfica se sale del personaje y lo muestra, pese a que va mostrando lo que piensa en los globos, digamos, de diálogo, pero lo saca y, bueno, Beto se lo imagina, por una parte, y ahí construye ese personaje que de algún modo es un poco parecido al Hijo del Ladrón. Son muy parecidos, de que este es como el protagonista, es de algún modo precursor de Aniceto Evia, que es el personaje de Hijo del Ladrón, y va ahí tratando de definir las expresiones del rostro que son necesarias para cada uno de estos momentos difíciles que va viviendo, desde la pérdida del trabajo, desde el enamoramiento, desde la desilusión. Todos esos elementos, para poder retratarlos, están muy, muy, muy bien hechos, comunican muy bien todas esas emociones. Lo mismo con la construcción del personaje. Como les decía, la prostituta de la que se enamora el personaje no es ni fea ni bonita, dice, y la dibuja. La dibuja No sé si... ahí ustedes opinarán después, claro. La primera lo dibujo más o menos. Sí. Difícil. Claro, sí, es muy difícil poder llegar a ese punto, porque también son criterios estéticos personales. Los otros, por ejemplo, claro, rescatan muy bien la pulsión erótica que guarda el personaje que está recién despertando a la adultez, que empieza ya desde las camas calientes que le decía, porque él llega a acostarse a una cama donde durmió un matrimonio, y él llega a la cama a dormir en una cama donde estuvo esa mujer madura de quien le da el hospedaje, y él siente todavía el olor a mujer limpia en la cama, y eso es que, bueno, haya rescatado Cristian esos relámpagos de erotismo que están en la novela. Lo mismo que con
con ese, digamos, erotismo reposado de la prostituta, porque es una prostituta atípica, es menos estridente que sus compañeras, es más tranquila, y eso es lo que le llama la atención a este adolescente tímido que se siente muy atraído por ella. Esos elementos también están muy bien representados en la configuración del cuerpo, en la expresión facial, etc. En fin, que hay cosas, por ejemplo, que me gustaría también escuchar acá de mis compañeros acerca justamente acerca de cómo se fue construyendo, cómo se fueron construyendo los personajes, cómo se fue además construyendo este trabajo casi cinematográfico de poder cambiar el enfoque de las viñetas, por ejemplo, de lado, frontales, close-up, por decirlo así, usando el lenguaje cinematográfico. La visión desde arriba, el contrapicado, como me explicaban, o esta imagen típica como de drones, que hay varias imágenes que están dibujadas de esa manera y que no sé cómo ahí el artista nos va a decir. Sé también, escuché ahí en todo este proceso que hubo ahí un trabajo colaborativo muy fuerte en función de poder definir eso. Cristian como también diciendo, me gustaría ver esto como de esta manera, y probablemente desafío muy grande para el artista que se debe haber pegado cabezazo, decir, pero bueno, ya lo hacemos, y lo hizo muy bien. Entonces esos secretillos del proceso, por ejemplo, es lo que ahora me gustaría escuchar. Así que muchas gracias y le dejo la palabra acá a mi compañero. A ver, vamos a ver si podemos hablar uno a la vez, pero yo creo que nos vamos a tupir hablando, realmente voy a soltar Beto y todo. Primero, bueno, ya esta es la segunda hora que tenemos con Beto, ya estamos bastante afiatados, digamos, en el trabajo, aunque ustedes no crean, nuestra gran herramienta de trabajo es WhatsApp. Todo lo que ustedes están viendo ahí está mandado por WhatsApp. Entonces Beto me saca fotos por WhatsApp, yo le mando el guión por WhatsApp y monto las páginas en WhatsApp. Aunque no lo crean, porque están en Argentina y eso para todos es curioso, piensan que son mail, no son mail. Entonces todas estas imágenes que están acá yo las proceso a veces en Photoshop y les trato de ampliar ahí todo el tema y ponerlas. Cosas curiosas, no sé si hay cosas curiosas. No, pero hablar un poco por ahí del proceso. Claro, esa mirada. Lo que pasa es que ya veníamos trabajando en Lancha en la Bahía, lo único que, una de las grandes cosas que dijimos, no me pongáis tanta viñeta, bueno, me decía, porque Hijo Ladrón tiene 1302, creo, viñetas. Y eso, 3000, ya no me acuerdo, entonces terminaba cansado, entonces eran como 40 viñetas de repente en una página. Entonces dije, bueno, el Beto aquí tiene que explotar con los colores y reduje, digamos, la cantidad de viñetas para que el artista apareciera, porque era la gracia que apareciera el Beto. Y ya saltamos del grafito, me saltó a técnicas múltiples, y hacer de repente, habían cosas que le ponían el guión así, ya, pégate la bola. Y eran así, pues. Pero tienen que verse esto y esto. Yo le decía, ya, ¿cómo lo veis tú? Y él lo armaba, pero yo sabía que él me estaba entendiendo, entonces hay una simbiosis ahí bien entretenida. Y esto parte así, ya, más o menos, para que eso es el guión. Entonces yo le mandaba, primero, creamos los personajes, y en realidad son pequeños visos de personajes. Yo le dije, el ruso, el libro Lancha en la Bahía es muy áspero, de verdad es complicado leerlo. Pero cuando aparece el ruso, se arma la fiesta. Sí, aparece el ruso y se arma la fiesta. ¿Y qué le pusimos al ruso? Le pusimos mucho humor, porque es un personaje muy divertido. Y él a cada rato mira a Eugenio, el protagonista, y le dice, vos soy muy bueno. Le dice, ¿cómo te ocurre enamorarte de una prostituta? Le dice, bueno. Y a cada rato lo va molestando, no sale la palabra, digamos, el garabato, pero cada rato le va diciendo, para que este cabro chico de alguna manera madure y entiende que ese no es el único amor, porque Lancha en la Bahía es la historia de un amor. Básicamente es eso. Entonces yo le mandaba esto y así construimos nosotros, primero los personajes, qué había, qué características tenían. El rubio era gordo, ojos azules, la camisa se le salían los botones, y el otro era flaco, tenía bigote. Definir Eugenio fue colocarle un gorro, ¿cierto? Y eso fue uno. Entonces venía capítulo, por ejemplo, que siempre nosotros trabajamos página izquierda-derecha, se trabaja así en términos por la cuestión de edición. Entonces la página 1, izquierda-derecha, ¿cierto? Yo le pongo desplegados páginas, imágenes borrosas, un tanto abstractas, que parece ser un barco pirata que viene muy deprisa por el mar acercándose
al puerto de Valparaíso. En un sueño de un genio evoca a los viejos corsarios de la bandera de piratas. Una bandera más pequeña escribe casa tanto tanto. Y eso queda así. Esta es la imagen final, ¿ya? O sea, que es la primera imagen que elabora, abre el libro, ¿ya? Pero como está un poco lento esto, aquí tienen, aquí, ahí tienen, por ejemplo, así, me mandaba eso por WhatsApp, entonces me decía, ya, así está el boceto, un boceto. Y después del boceto ya venía el original, entonces no podía haber ningún cambio. Entonces teníamos que ir a la segura, porque mucho color, mucho todo eso. Sí, dale. Bueno, perdón. Primero, gracias por venir. Gracias, Luis Rifo, amigo. Y también ¿Tu editor también? editor. Sí, tu editor, sí. de Editorial Bogavante, con el que hicimos el libro del sentido, claro. Exacto. Así que gracias por la presentación, la hermosa presentación, y quedan las preguntas ahí dando vueltas. Gracias por venir, bueno, con el pelado ahí trabajando en esto. Esa es la página que él decía, claro, la que describió. Y recién mostrabas un croquis. Claro. Que en realidad cuando mandaba el texto, claro que es esa, yo lo que hacía ahí era un croquis compositivo, como de qué es lo que debe ir y qué pesos y qué va en cada página y de qué manera trabajar los primeros planos, segundos planos, lo que si había algo más simbólico o había algo más narrativo. Así que era un poco eso lo que me estaba mostrando ahora el pelado. Sí. La página, por ejemplo, 3 dice subjetiva, entonces hay varias partes donde el personaje se ve, y el Beto ya entiende qué es lo que es una subjetiva, porque con Hijo de Ladrón creo que te pasé un manual de... Ahí aprendí. No, lo que pasa es que yo soy dibujante y pintor, no soy dibujante de cómic. Entonces también todo al final, cada libro es una especie de viaje de aprendizaje. Sí, y ese es parte del guión, los bocetos, y cómo quedó finalmente el trabajo ya final. Obviamente llegaron los originales, la editorial los pescó, los escaneó, los procesó, y el libro que ustedes tienen ahí. Y fue un proceso, yo creo, nosotros nos entretenemos harto trabajando. Yo llego en la tarde después del trabajo, podemos trabajar como 7 de la tarde, más o menos, y le voy mandando. Entre que me responde alguna locura y yo le respondo otra. Y vamos trabajando, pero de manera muy tranquila. Son aproximadamente producir, porque el Beto es muy rápido. Entonces yo le mandaba una página y a los 2 días ya estaba, entonces hecha. Porque ustedes no lo crean, o sea, yo sé, cómo lo hacen, bueno, es parte de su... La presión tuya. No, jamás. Pero hay mucha, yo creo que, bueno, en Hijo Ladrón siempre trabajamos de manera colaborativa. Yo creo que Lancha en la Vida fue mucha más la colaboración, porque ahí ya entramos a cuestiones de carácter narrativa, cuestiones de carácter visuales, y nunca hemos peleado, de hecho, y eso yo creo que hay un buen ejercicio ahí de... Es raro. Es raro. El genio pero yo creo que hay una dupla. Todos los comiqueros que hacemos novelas gráficas siempre son duplas de trabajo, entre dibujante y guionista, cuando no es el mismo dibujante el guionista, pero siempre son duplas, porque es una buena manera de trabajar. Y finalmente, claro, como decía nuestro amigo acá, Rifo, se arma finalmente una dupla que ya tiene un sello, y nosotros creo que ya con esto ya tenemos bastante claro para dónde vamos. Ya estamos trabajando ya en la tercera novela, que no sé si contarla o no. Sí. Ya estamos trabajando en la historia de Emile Dubois, pero de otra perspectiva, porque es un criminal, la estamos instalando en la cabeza de él, que es una especie de ficción, tomado mucho por el libro de Droguet, Todos esos son muertos, que es muy buena, pero va a ser una variante, y de hecho estamos viendo series y cosas de ese tipo para meternos en la cabeza de este personaje y el que cuente esa historia, y que finalmente tiene que ver con la historia de no ser recibido en algún lugar. Eso es todo. Por eso no se escapa de la cárcel para el terremoto, que era el único lugar donde voy a estar tranquilo. Y esa es como la gran imagen, digamos. Y ahí estamos trabajando, y hay como 50 páginas ya. Y esa es otra técnica que es a carbón. Entonces, ahí ya sucio, como la historia es sucia. Y bueno, con Lancha en la Bahía trabajar, le metimos harta mano, porque le decía un libro súper áspero, cambiando frases, puliendo lo que más hay que hacer por una novela gráfica, adaptar, es pulir, sacar lo que más se pueda, porque la imagen tiene que decir lo que el texto tiene que complementarse, ¿no? Porque si no uno cae ahí en una redundancia, digamos, muy propia del cómics
de los años 60 o 70 y de los superhéroes, que ya nos ocurre eso. Entonces era yo despejar la máxima de texto para darle paso a que la imagen hablara por sí sola. Ahora, lo que sí se hizo fue meterle cambios de voces, porque Lancha en la Vida habitualmente no tiene cambios de voces. Le metimos 2 cambios de voces y lo van a notar por el tema... Bueno, estas no son las tipografías, es que este computador no tiene la tipografía, porque nosotros 8 libros nos compra la tipografía, tiene un valor y todo, porque la tipografía típica de la novela gráfica o del cómics. Entonces, de repente cuando lean van a aparecer cartuchos de colores, y esos son cambios de voces que le agregamos. Que habla Eugenio y de repente habla el ruso, y el ruso enojado, ¿cierto? Y empiezan y van a notar que hay cambios con colores. Por eso el azul. El azul es como lo que pasa por todo el libro, que es el color de la libertad. Y finalmente termina con ese azul. Y le metimos harta mano, si igual, yo no sé, bueno, no nos dijeron nada afortunadamente, pero había que hacerlo porque había que, el lenguaje del cómics ya está súper elaborado, ya está absolutamente establecido, digamos, como un arte, ha cobrado un valor, digamos, en términos editoriales, y tiene su lenguaje, y hay que estudiarlo. Y eso me he dedicado gran parte de mi vida a leer Spider-Man y Iron Man y todas esas cosas, así uno parte. Y después ya lo va profesionalizando. Pero para cerrar, yo creo que estamos en muy buena parada porque la industria de la novela gráfica ha crecido mucho en Chile. Hay muy buenos dibujantes, muy buenos guionistas y eso es un paso, es una literatura distinta. Pero es una literatura, una paraliteratura. No es que nosotros dejemos, oye, leanse Lancha en la Bahía, no pesquen la novela. Y ayer en el lanzamiento que tuvimos en Santiago, todos hacían hincapié justamente que era otro libro. Es otro libro, no es el mismo libro. Y eso. Bueno, que eso fue. Bueno. Beto. Bueno, lo que están viendo son las páginas que el pelado armaba cuando yo le enviaba las originales. Después, en enero, yo vine y traje los originales bajo el brazo, ahí, asegurado, y se los pasé a la editorial para que hicieran todo el proceso de digitalización y el armado de diseño, donde está el cambio de tipografía y todo eso, que en el libro ya final lo tiene, obviamente. Detente un poquito. Ahí hay una combinación en esta. Chica. Ahí hay una combinación de lo que hablaba un poco Luis. Esto de cómo el lenguaje secuencial de lo que he tenido que aprender en esto de generar por viñeta toda una acción, una situación, una narración gráfica, y cómo el del otro lado se acerca más a lo que es mi trabajo, que es más plástico, una gráfica plástica, una mezcla. Entonces ahí hay como una especie de resumen de ambos universos y cómo esos ambos universos se pueden encontrar. Y ahí paso a lo técnico, que como lo técnico en cuanto al encuentro y desencuentro de la forma, la figuración y la no figuración, entre lo que es el color y lo que es la línea negra, entre lo que es la mancha que excede la figura, no la colorea, sino que la excede. Y hay un juego también que fui descubriendo, porque no es algo que yo empiezo y lo pienso y está listo desde el inicio, sino que cómo ir descubriendo donde hay ciertas fisuras de luz, que no tienen que ver muchas veces con el volumen o con una luz lógica, tiene que ver con iluminar algo que no sé por qué razón sucede, que son pequeñas ventanas que quedan en los rostros o en ciertos... Hay una combinación que tiene que ver con el ir haciendo y el ir encontrando también la imagen. Uno piensa algo, pero cuando uno está trabajando y el agua también, el agua de la acuarela y el color, el pigmento y la línea se encuentran y desencuentran, suceden cosas que no tienen que ver con el control y el dominio de uno. Y ahí es bueno cómo la obra emerge a partir de un texto, a partir de una palabra, y cómo esa palabra contiene una imagen, contiene un sonido, contiene un aroma. Y ese aroma y ese sonido es el que yo creo que, hablando esto del encuentro, como pasó con Hijo del Ladrón, a mí personalmente me lleva a la niñez, me lleva a ese Valparaíso que todavía existe. Lo que pasa es que uno,
hay sectores donde ya ha cambiado tanto, ha mutado tanto, que queda muchas veces más lo arquitectónico, pero hay una cantidad de otros cerros, de otros lugares donde, y abajo, donde se mantiene todavía ese aroma al mar, el sonido de las gaviotas. El quiltro. El Me quiltro, llenan claro. las imágenes de quiltro. Bueno, el quiltro tiene que ver porque yo tengo un perro, el Chicho. Entonces, ese perro, claro, ese perro es un perro rescatado, que iba a ser el quiltro ido, claro, que iba a ser ido, y tiene un parecido con el quiltro, con el perro vagabundo, el perro errante, ese perro que no tiene ni dueño y de alguna manera lo adopté, llegó a la vida y de pronto, claro, es también es el quiltro de Valparaíso. Bueno, esa página cambió bastante, porque pero también... Está el quiltro pegado. Pero por ejemplo, este es un buen ejemplo también de página que mutó. ¿Por qué? Porque en el momento que el pelado lo vio, dijo, pero podría ser que esto otro. Y yo, claro, eso podría en realidad es... Claro, entonces, claro, pero entonces yo dije, puede ser, listo, ¿y cómo hago? Bueno, la redibujé y dije, tendría que ser así, qué bueno en otro papel. Bueno, y si lo pongo, y lo recorté y lo pegué. Es que está en la novela. Sí. Entonces lo pegué y dije, queda bien. Entonces ahí está eso del ir descubriendo de alguna manera. Ya voy, no se vayan. Hay un vino después. Bueno, el ir descubriendo. ¿Qué imagináis? Pero hay retratos de Valparaíso que, eso me pregunto yo, si te acordabas de él, viste alguna foto o algo. Hay uno en el aire donde fotos. muestra. Sí. No, eso es imaginar. Sí, porque ahí está como la Plaza Chaurren, claro. como un resumen de la Plaza Chaurren y el entorno. Sí, esa página era así, pero cambió ahí. Entonces, los recursos uno los va encontrando de acuerdo a las necesidades también, que te va pidiendo y uno dice, bueno, y ahí aparece el juego. Entonces es como un cabro chico jugando con algo. Entonces eso también tiene que ver con esto del personaje, de cómo él va creciendo y va encontrando su... Y algo que apareció ayer, ¿cómo se llamaba la...? Pepi. ¿Sí? La Pepi Barro. Claro, y ella dijo algo de el agua y todo eso, y yo, bueno, asocié a esto de cómo, cuando yo hice la residencia acá el año 22, llovió toda una semana, hacía un frío, y por la ventana yo miraba y llovió, y por esta capilla, donde cuando chico con mis hermanos nos tirábamos en tabla encerada para abajo, iba un río de agua, iba un río. Y yo decía, claro, siempre es como que, y la gente también, vamos al plan y todo va, y el agua, y claro, y todo eso también genera un color, y ese color también afecta de alguna manera, por ahí hay modificaciones, pero hay algo del color que va quedando como en la memoria. Entonces también eso, uno recurre mucho a la memoria afectiva, y creo que por ahí también va eso de, no sé si tú dijiste algo así como de dónde viene todo esto. Y yo creo la que imagen de la ciudad, por ejemplo. Sí, es que viene de cosas de vivir la ciudad. O sea, nosotros cuántas veces anduvimos en Valparaíso de noche, no vamos a decir. Siempre. Sí, Claro. Estuvimos del trabajo a la casa. Entonces, y aquí también existe algo de la amistad. Y siempre aparecen, y llegan tres. Y nosotros éramos tres, con el señor Marco Herrera. Entonces, recordado amigo Marco Herrera, Que lo emborrachamos el Beto para que... claro, para que hiciéramos Hijo Ladrón, porque yo no quería hacer Hijo Ladrón, porque yo no soy dibujante de cómic, me rehusaba. Entonces, él no era tan insistente. Bueno, los que lo conocen sabrán que sí, y este otro también, así que bueno, no, bueno, éramos tres, bueno, él ya no está con nosotros lamentablemente, pero siempre está en nosotros, y recordado obviamente, y de alguna manera ellos intentaban convencerme, yo me fui para Buenos Aires y con el no, yo dije que no voy a hacer eso porque yo es mucho, y además Manuel Rojas, no, es un atrevimiento, no me voy a meter ahí. Y creo, esto ya lo he contado, pero es una anécdota que retrata de alguna manera esto que yo hablo del encuentro. Yo doy clases en mi taller allá y dando clases, una de las clases era como, bueno, vamos a ir a buscar libros
a esas librerías de saldos que hay en Buenos Aires que llenan de libros que ya no los compran, ya terminó la edición, bueno, libros que los venden más baratos y todo eso, y libros viejos también, bueno, son lugares donde están paredes llenas de libros. Entonces yo y alumnas iban buscando libros y yo les decía, sí, este lo pueden intervenir con dibujo, con pintura, con collage, se puede jugar con esto, bueno, y dentro de esos miles de libros, y de pronto veo un libro rojo, sin ninguna letra, sin nada afuera, como de cuerina, una cosa así, hojas que se veían de roneo amarillenta, así hermoso, así, lo olí y dije, este libro, por ejemplo no tiene nada, o sea, ustedes pueden hacer la portada, algo, pueden intervenirlo adentro, lo abro, Hijo Ladrón, 1966, zigzag. Y ahí dije, listo, la señal. Y ahí ya no pude decir que no, y ahí nos metimos en esto de la novela gráfica. ¿Vendí ese libro? ¿Mm? ¿Lo vendí ese libro? Ahora está vendiendo lo original. No, ese libro está en casa guardadito, una joya. Bueno, eso tengo como para... Sí, bueno, no sé qué más comentar porque la obra en realidad habla Claro. por sí sola. O sea, Sí. fue un trabajo de 2 años, 2 años demoramos, un poquito más, más o menos. Sí. Hijo Ladrón fueron 4 y medio y ahora esperamos demorar 1 año y medio más o menos en la siguiente novela, que yo Claro. creo que va a tener unas 150 páginas más o menos. Sí. Así que si es que no aparece otra cosa por entre medio, porque es típico que, oye, puede ser esto y ahí tenemos que ver, pero que vamos a seguir trabajando porque lo pasamos bien, nos llena el espíritu, nos entretenemos mucho y finalmente termina en esto, que es como un aporte, digamos, que uno puede hacer. Bueno, en este caso Manuel Roja, porque nos transformamos en uno, digamos, rojiano. ¿Cómo llegaron a definir los rostros de los personajes? ¿Cómo decidiste eso? Primero sugerencia del señor como mostró. La descripción un poco cómo tiene que ser y el Beto empieza a mandar y yo digo ya. Opciones, claro. Opciones. Pero el Sí, Beto sí. tiene siempre una característica, siempre pone un mono en ensoñación, digo yo. Y con el personaje pasaba lo mismo, como con esas miradas perdidas, que esos dibujos que tiene que me gustan harto, que es como esa, por ejemplo, es el clásico mono Beto, yo a este Beto, eso no lo mira, entonces siempre aparece esta mirada perdida en el aire, que justamente calzaba más o menos este perfil con lo que es Eugenio, porque Eugenio, a diferencia de Hijo Ladrón, Aniceto Evia no sabe lo que quiere porque observa la ciudad, pero a diferencia de Lancha en la Bahía, Eugenio sabe lo que quiere. Quiere puro darle nomás a la buena de Yolanda, ¿no? Y eso es todo. Quiere crecer, quiere ser ese hombre. Lo que significaba ser hombre. Eso Y eso es todo lo que quiere. Y habla eso de que él Y no es lo- muy sensible, Claro, y llora, sí, y él no llora. quiere ser así porque quiere ser hombre. Quiere ser hombre. Y Claro, porque pero mi desde la padre- absoluta precariedad y soledad también, Soledad, porque él inocencia. abandonó a la familia, se fue, entonces también está buscando de algún modo cómo integrarse al mundo afectivamente, y claro, el amor Sí, es una de las Eso, primeras formas. claro, eso como para cerrar un poco para la construcción del guión, digamos, bueno, yo vengo el guión, básicamente, cómo uno construye la historia, uno ubica, en Hijo Ladrón había que ubicar la herida emocional, que obviamente era ser parte de, y la herida física, ¿no? Que es la sanación del pulmón, que es lo que trasunta por todo el libro. Y aquí era obviamente esa herida emocional de querer hacerse hombre, ¿no? Por esa cosa de... Pero también en el fondo tiene algo de esa cosa rojiana que después lo desarrolla mucho más Hijo Ladrón en los siguientes libros, que es el concepto de la amistad, ¿no? Que también es la cosa de la pertenencia. ¿Ya? Sí. Y la cosa física, obviamente, que es despertar sexual, ¿no? Porque él se enrojece, ¿cierto? Y qué sé yo. Y eso era todo, sí, es súper simple, o sea, entender Lancha en la Bahía es el despertar sexual de un niño dentro de la inocencia, la precariedad, ¿cierto? Y Hijo Ladrón es este desarraigo que vuelve que trata de encontrarlo. Y al final es igual, entonces salen los tres yendo desde Valparaíso hacia un lugar, ¿cierto? En este caso Guayaquil, en el caso de Hijo Ladrones para otro lado, pero es como, puede ser una protohistoria. Yo creo que, bueno, uno dice, chuta, es como la anterior Hijo Ladrón, pero creo que hay contextos sociales, políticos distintos, ¿no? Porque aquí en Lancha en la Bahía recién, son como, más o menos deben ser como 10 años de diferencia, porque yo en un momento de una locura dije, voy a cruzar ese todavía con un G, bueno, y dije, porque se podía cruzar, Claro. pero son como 10 años más o menos de diferencia, porque Lancha en la Bahía está instalado más o menos en 1915 por ahí, y Hijo Ladrón en 1917 por ahí, es un par de años de diferencia.
recién estaba la cosa social que está instalado en este personaje. Nuestra vida del 32, claro, pero seguramente retrata su época del año de cuando tenía 16 Claro, años. claro. Fue como Sí. 1912. Sí, por ahí. Y son Sí. como 10 años de diferencia más o menos en lo que pasa en la historia. Sí. Y eso se da cuenta también en el trabajo político y social que tiene Rojas también. Pues, o sea, aquí la política aparece, el anarquismo y todo está en ciernes recién a través del personaje. Para entrar tienes que pertenecer al sindicato y recién aparece. Pero un hijo ladrón agarra una fuerza tremenda. Yo creo que esa es una gran diferencia. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, ahí este es el momento apropiado. Bienvenido. Sí, claro, pero igual quería hacer, por ejemplo, una acotación que descubrí hace algún tiempo atrás, pero ahora creo que lo confirmé. La fuente todavía no la encuentro, pero sí en una entrevista que le hacían a Ángela Geria, la mamá de Bachelet. Ella contaba que su padre, Máximo Geria, fue amigo de Manuel Rojas. Y Máximo Geria era un patiperro que viajó en tren desde Argentina a Chile, viajó en barco hasta Magallanes. Al parecer, y eso fue lo que leí en otro lado, cuya fuente no recuerdo, él es el modelo que usó para Aniceto Evia. Aniceto Evia. O sea, de hecho hay una semejanza entre Geria y Evia. Sí. Y claro, por ahí está como el origen. Tanto así eran amigos que cuando falleció la mamá de Ángela Geria, ella con sus 3 hermanos quedaron solos en Santiago porque el Máximo Geria estaba trabajando en Perú y la mamá se murió así calladita, no le quiso molestar porque venir significaba perder la pega y toda la cosa. Se murió y Manuel Rojas agarró a los cabros chicos y los tuvo ahí hasta que pudo llegar el papá. Entonces, ese es el nivel de humanidad que tenía. Sí. Bueno, ahora van a sacar un libro que justamente Jorge Guerra, que es el presidente de la Fundación Manuel Rojas, está sacando, dentro de sus obsesiones compulsivas con Rojas, va a sacar un libro de todos los personajes de todos los libros de Manuel Rojas y con la referencia, digamos, a quién es este personaje, quién es en la vida real. Vale. Entonces está en ese proceso, digamos, de investigación que va a salir, yo creo que en unos 2 años más. Ya. Porque Okay. Rojas, que tiene una cantidad de maneras de poder leerlo y gente que lo estudia. Sí. Por favor. Bueno, yo quería decir un poco, Beto, que bueno que nombraste a Marcos, porque el próximo sábado se cumplen los 10 años. Así que seguramente lo tenemos por aquí Obvio. Echándolo, escuchando. Algunos aportes seguramente ya hechos. Sí, claro que sí. Gracias por recordar. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí. Cualquier cosa. Bueno, yo, hablando de la cuestión técnica que nombró Boris, hay algo que también la novela y el lenguaje gráfico de una novela gráfica pide, que es ir a una figuración comprensible, que se pueda leer, que se pueda comprender que es el mismo personaje. Eso para mí fue todo un desafío muy difícil, porque siempre en mi obra hay una cosa orgánica en movimiento y en deformación, en constante mutación. Entonces mantener fue todo un trabajo también, dentro de mantener una imagen, el texto, o sea, la línea, el tipo de línea. El tipo de línea a veces se me escapaba solo, no lo podía controlar y entonces aparece de pronto que un brazo o una mano se deforma porque necesitaba yo salir de la figuración, de esa figuración más estricta, o de la figuración abierta, donde no tuviese una línea contorno. Hay cierta confusión a veces, pero porque es bueno perderse a veces para poder encontrar otra cosa. Entonces, creo que el libro los 2 libros tienen esa cosa como de viaje, aunque son distintas cosas. En Hijo Ladrón había esto de lo mínimo. Yo sentía que tenía que ser como un libro que pudiera yo dibujarlo en un viaje. O sea, con un lápiz y un cuaderno y ya está. Entonces, eso tenía que ser. No sé por qué razón, pero tenía que ser así. Y a línea rápida, a muy rápida línea, lo cual era no poner tanta atención en el detalle, aunque los hay algunos, sino que más bien en ese movimiento de
de trasladarse de un lugar a otro, de una emoción a otro, de una edad a otra, porque en ambos hay una cosa de descubrir y de crecer. Entonces, pero insisto que yo no lo pensaba así tanto antes, sino que como que se iba dando a medida que uno iba dibujando. Sí. La aplicación también en algún momento en Lancha en la Bahía pedía meter pintura. Era como, ay, necesito poner una pincelada, una mancha, algo que rompa con la viñetita. ¿Pero por qué? Porque la viñeta, en Hijo de Ladrón, lo que decía el pelado antes, me ponía unas viñetas que medían, sí, uno puede dibujar grandes, sí, pero eran muchas páginas. Entonces, en una viñeta pequeñita, él me ponía, Aniceto viene caminando por una calle donde se ven los policías que van detrás persiguiendo a un ladrón mientras se tropiezan con una señora. Y yo decía, ¿cómo meto todo eso ahí? Claro, entonces... No, pero era más sencillo, el guión fue más sencillo. Bueno, puedo exagerar, estoy exagerando. Bueno, ahí ya dije, necesito color y pintura. En el anterior. No estoy justo hablando y me cambié ese. Ahí hay una necesidad de poder meter una figuración distinta. Bueno, eso como... Pero hay otros casos también donde le quitan el color al personaje principal. Sí, en blanco y Lo dejan negro. en blanco. Claro. Lo dejan en blanco. Todo lo demás está en color y los personajes son eso. Ahí. Y Por porque, ejemplo, eso, claro, porque dentro de todo esa cantidad de información cromática y lineal y de formas y de luces, de pronto yo dibujé todo con línea negra y empecé con la acuarela por el fondo, desde el fondo, las manchas verdes hacia adelante, y de pronto los fui rodeando, y los mismos personajes me dijeron, no me pinten. claro. Ahí está el Es quiltro. como si tuviera una luz encima. Claro. El quiltro, Ahí está el quiltro. a ver, es el quiltro así. Bueno, El es pastor, así. el pastor chileno. Claro. Sí, hay otra cosa también que ayer nos decían, necesitaba ver la ciudad de noche. Decía, ¿qué noche? Bueno, cada uno toma ciertas decisiones, ¿no? Que son de carácter narrativa, visuales, toda la cuestión. Pero yo creo que decidimos transformar un Valparaíso, sacarle un poco de este exotismo pobre, como se decía, de las casas colgando y todo, porque puede ser cualquier puerto, en cualquier parte del mundo. Tiene esto, tiene este otro, de estos ingredientes, de repente hay imágenes que sí se asemejan, pero nos dimos esa libertad de dejar libre eso, porque era pegarse mucho al contexto, a la ciudad, que la ciudad también tiene su importancia, pero no dejaba respirar esos olores y no íbamos a pegar mucho a eso. Entonces, por eso, de alguna manera, se dejó una ciudad bastante libre, que es Valparaíso, bailar la cueca porteña. ¿Cómo vamos a acercar eso? ¿Qué quería acercar ahí? Dice, Ah, espérate. porque ahí hay unos monstruitos. Hay monstruitos. Claro, ahí hay unas deformaciones, porque de alguna manera lo pedía el guión y bueno, ahí permitidos. Y abajo hay otro, el que mostraba el Lucho, ¿no? Ah, este. Ese. Sí. Que es en realidad el pelado me dice, necesito que esto haga, pero ándate en la volada. Y yo dije, uy, bueno. Es que era complejo, la porque... volada, Sí, entonces, aquí hay una cuestión que juega muy en particular. Esta imagen ya estaba, Sí. mucho antes de la novela. Entonces, yo dije, oye, aquí está. Le dije, yo ya me la mandó y dije, ah, ya. Pero cuando uno empieza a leer el texto, es imposible no tener esa yuxtaposición que existe entre la palabra y la imagen. Entonces, uno cuando va leyendo empieza a encontrar todo lo que sale en el texto y no tiene nada que ver porque no fue hecho a esa manera, pero uno empieza a asociar. Entonces, la cabeza del lector, de alguna manera, va a asociar y va a yuxtaponer siempre entre palabra, imagen con imagen, palabra con palabra. Y eso, de alguna manera, es literatura. Entonces, es una manera, como le decía yo, de enfrentarse a la literatura desde otra dimensión. Y hay que detenerse, como les decía. Bueno, pregunta, sí, ahí, señor Cristian, otro Cristian. Me imagino que sí, pero ¿cuál es la relación que guarda la temperatura de las viñetas en relación a las vivencias del artista? Las temperaturas de las viñetas, bueno, las temperaturas van cambiando, como va cambiando uno y va cambiando la vida. Va cambiando en la memoria también. Las imágenes tienen distintas temperaturas de acuerdo a lo que va sucediendo, los acontecimientos, la hora, porque cuando empieza en la noche, pero es una noche que necesitaba ser vista también, ser visible. Y luego va amaneciendo, cuando él se va a
dormir, va amaneciendo, va cambiando la temperatura de acuerdo a los tiempos, pero después también hay ciertas licencias. Ahí está la Claro, máxima. hay ciertas licencias donde la temperatura cambia de acuerdo a cuestiones que sí están sucediendo o a cuestiones que tienen que estar ligadas con la memoria. Entonces hay ciertas manchas que son más azules, más frías, porque tiene que ver con una humedad también, tiene que ver con un clima, tiene que ver con una atmósfera. Sí. Entonces ahí entra mucho el lenguaje pictórico. Eso. De nada, gracias por la pregunta. Comentario, pregunta, lo que sea. Sí. Estamos tímidos. Vamos a agradecer a Mil Tambores también por la música de Sí. fondo. Sí. A mí también. Tengo que agradecer obviamente a mis amigos Bahía Utópica, a Bertrán y la Nancy, que están ahora en Francia y que como siempre apoyando en lo artístico y en lo personal, a Boris por la presentación, obviamente, y por cedernos este espacio, y al artista que está exponiendo ahora y que está en residencia, Sí. que está en una obra bellísima, que yo la conocí hace poquito ahora, cuando llegué en la tarde. Darle las gracias por cedernos un poco de su espacio. Así que... Y gracias eso, a ustedes por venir, por la Claro. cantidad de gente que vino. Muchas gracias. También, sí. Muchas gracias por venir. Y hay Bueno, el libro está a la venta, el señor ahí, Boris. Tenemos el libro sí, disponible. sí, claro. Son detallitos. Firmas también se puede hacer de los autores. Y hay, creo, atrás un vinito así como poquito, como un toquecito nada más. Así que bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir.